Buenos días otra vez. Gracias a Dios que son buenos días. Espero que todos estén bien, que Dios les haya sido como Él es siempre, bondadoso, pero que ustedes hayan recibido bien esta semana, agradeciendo a Dios cada día, aún con los problemas que enfrentamos, a veces las frustraciones, y hay veces en que nos queremos dar por vencidos también. Y hoy vamos a estar hablando nuevamente en Marcos 4. La verdad es que quisiera ir más rápido, pero hay tanta información y pues no es bueno que solamente por hablar o por querer abarcar todo, pues ignoremos lo que la palabra en sí misma nos dice. Y pues estamos en una sección donde Marcos pues se toma el tiempo para referir algunas de las parábolas del Señor Jesucristo. De las parábolas que podemos recordar, aparentemente hay 39 parábolas que el Señor Jesucristo menciona, de las cuales Marcos menciona alrededor de 9 o 10. Entonces, aquí en el capítulo 4, en el capítulo 2, 12 y 13, él menciona las parábolas del Señor Jesucristo. Mateo y Lucas lo hacen en otros capítulos y abarcan otros que Marcos no menciona, como lo hace Lucas. Pero aquí en esta parábola, que por cierto Marcos es el único que la menciona en el versículo 26, ¿será? Sí, del 26 al 29, Marcos 4, 26 al 29 y del 30 al 34. Estas dos parábolas me llaman mucho la atención, porque así como tú a veces que te desesperas o a veces que en nuestro propio crecimiento espiritual nos frustramos porque quizá queremos ver más frutos en nuestras vidas, quizá el fruto que vemos no es satisfactorio, como en el caso de Mateo que menciona la cizaña, ¿verdad? Es una harina venenosa, una vez que no se puede juntar con el trigo, ¿verdad? Sería una harina pues no muy saludable, venenosa básicamente. Entonces, vemos que esa cizaña que se ha plantado en nuestro corazón también nos afecta muchísimo. Pero por eso el Señor Jesucristo nos dice, como en Juan, lo dice en Juan 15 me parece, cuando nos dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Si no permanecemos en Él, pues seremos cortados, echados fuera, y obviamente moriremos secos, y estando secos se echa el fuego. Entonces debemos permanecer en Cristo para que su palabra abunde en nosotros. Por eso no quiero correr a través del libro el Evangelio de Marcos. Y aunque tú ya hayas leído esta parte, o ya lo sepas, quizá no lo sepas, pues es bueno recordar lo que Dios quiere. Y te decía, aquí voy a tomar dos parábolas, de la cual la primera, Marcos, es el único que hace referencia. Entonces no está muy explicada, pero siguiendo lo que Jesús ya había explicado acerca de lo que es la tierra, la semilla. Sabemos que la semilla es la palabra de Dios y que el buen suelo pues representa un corazón que recibe la palabra de Dios y produce cierta cantidad eventualmente. Y aquí es como como un complemento a la parábola del sembrador, con la que Marcos explica, el Señor Jesucristo explica un poco más acerca de ello, pero Marcos es el que la toma. Entonces, recordemos que Lucas y Mateo, por ejemplo, siguen de modo directo la trama y las bases de los argumentos que Marcos está utilizando, y Juan lo hace de una manera un poquito más indirecta. Así rápido, vemos que Marcos fue escrito alrededor del año 70, después de Cristo. Y recordemos que Marcos pues anduvo con Pablo en sus ministerios. Pablo escribió sus cartas alrededor del año 50 después de Cristo. Pero las cartas paulinas no lo hacen de una forma histórica como lo hace Marcos. Entonces Marcos es más tratando de hacer una biografía teológica de Jesús. Ese es su objetivo, ¿verdad? No solamente escribir un libro por escribir, no solamente por
su objetivo no es fabricar una nueva religión, sino dejar algo establecido que pasó. Esto es lo que sucedió. La historia no es algo que nosotros fabriquemos, sin embargo hay gente que la trastorna, sí, pero para eso hay estudiosos, ¿verdad? Estudiosos que pasan su vida indagando los hechos, no lo que la persona quiere o trastornó, por lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Tantas mentiras que nos es difícil creer la verdad. Pero esto es lo que hace Marcos. Él escribe lo que Jesucristo hizo y se toma el tiempo para nuevamente darnos de las parábolas que el Señor Jesucristo dijo. Entonces se toma ese tiempo. Vamos a orar para dedicarnos básicamente a estas dos parábolas en las que se utiliza la semilla. La primera pues, es una semilla que no sabemos qué tipo de semilla, pero pues sabemos que la palabra de Dios es la semilla. Y la segunda, pues habla de la parábola de la mostaza. Seguramente ya lo has escuchado muchas veces, entonces vamos a ir un poco más rápido en ese asunto. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra. Y en la misma forma, Señor, en que tú enseñaste en aquellos días y tus discípulos preguntaban y tenían dudas, nosotros también tenemos dudas, Señor, y te rogamos así como tú prometiste, que estar con tus hijos, con tus siervos, en cualquier nación, Señor, que escuchan tu voz, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro deseo por ti. Ayúdanos, Señor, a entender tus parábolas y identificar lo que tú quieres que hagamos con ellas, Señor, para que haga los cambios en nuestras vidas y no solamente quedarnos con ella, con la información, sino proclamarlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a Marcos 4, 26 al 34 y vamos a leer en la Reina Valera. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y esto no se refiere a que sea la más chiquitita en todo el planeta, no. En la región donde todo esto estaba sucediendo, a eso se refería, las hortalizas. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo, lo cual representan todas las naciones, pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, la primera parábola que vemos está hablando de cómo el reino de Dios es comparado, ¿verdad? Y sabemos que las parábolas las usaba el Señor Jesucristo con dos razones. Era como una espada de dos filos. Bueno, quizá. Usaba las parábolas, no les hablaba de lleno, con claridad, para primero ocultar la verdad de las personas que se rehusaban a creer. Y eso lo vemos muy seguido en nuestros días. Hay personas que se rehusan a creer. Y yo pienso en lo particular que nos rehusamos a creer porque nos gusta lo que hacemos. Nos gusta el pecado. Nos gusta quedarnos estancados ahí. Porque lo disfrutamos, ¿verdad? No nos gustan los cambios. Nos hemos acomodado en nuestra forma de ser. Y así queremos morir, como decía José. Pero desafortunadamente escuchamos filosofías que no nos ayudan en nada. Pensamos que la vida está ahí y así no va a cambiar. Pero no vemos que delante de nosotros hay juicio. Entonces, por eso ocultaba el Señor Jesucristo la verdad de las personas que se rehusaban a escuchar. Recordarás, si has estado siguiendo estos pues les llamaremos series, si tú quieres. Hemos leído Marcos,
hemos estado estudiando en Marcos, vemos cómo la gente se aglomeraba a tal punto que el Señor Jesucristo tenía que apartarse en una barca, ¿verdad?, en la región de Galilea, para poderles hablar la palabra de Dios, para poderles instruir. Pero recordarás que el principal motivo de la predicación del Señor Jesucristo era el arrepentimiento de todos nosotros. No era el hacer lo que hoy llamamos un servicio social, no era o justicia social, ¿verdad? Como hay muchas personas que piensan que de esa manera la gente va a conocer de nuestro amor. Sí, Dios quiere que seamos compasivos con las personas, pero pon atención no a lo que yo digo ni lo que yo hago, sino a lo que el Señor Jesucristo hace. Entonces se está ocultando la verdad de aquellas personas que se aglomeraban para ser sanados. Muchos sí venían con la intención de escuchar lo que el Señor Jesucristo decía, incluyendo los fariseos, que no recibieron la palabra de Dios, pero venían para escuchar lo que el Señor Jesucristo decía y lo que hacía para poder prenderle. Entonces, dentro del grupo de esas personas con las que venían, había muchas razones, muchos motivos. Otros venían por salud, por beneficio propio. Otros quizá por razones políticas se acercaban al Señor Jesucristo. Y de uno de ellos es Judas, ¿verdad? Pensando que recibiría un gran puesto, ¿verdad? Con el poder que el Señor Jesucristo manifestaba, ¿verdad? No era algo que le hubieran contado, no era un líder de palabras, era un líder de hechos, el Señor Jesucristo. Pues podía dominar la naturaleza, podía dominar el mundo espiritual, no es algo así como lo que se ve hoy en día, falso, creado por películas, sino la realidad de estos espíritus que pueden dominar el cuerpo de una persona. Pero Jesús tenía poder sobre ellos, y lo cual la gente no podía hacer. Hay ejemplos como el demoniado gadareno que pues era encadenado, ¿verdad?, o amarrado, y aún así no era posible dominarlo porque él rompía esas cadenas. Entonces el Señor Jesucristo tiene poder sobre ellos, y la gente pues está observando todo esto. La gente que tuvo esa oportunidad pues se maravillaba. Muchos aceptaron la identidad del Señor Jesucristo siendo Dios, hombre, ¿verdad? Dios uniendo a su deidad la naturaleza humana. Entonces, pues vienen, se aglomeran, quieren escucharle, quieren ser sanados, y aún así muchos se rehusaron a reconocer quién era o a escuchar la palabra, básicamente, arrepentimiento. Hoy en día, mucha gente no le gusta mucho eso de predicar el arrepentimiento, les gusta más que se le predique temas como el amor, ¿verdad? La bondad y cosas de ese estilo, que en sí mismas no son malas, pero la pregunta que me surge ahorita es, si tú te mueres ahorita, en la condición en la que estás, si no estás bien con Dios, vas a pasar la eternidad, pues, lo que la palabra de Dios enseña, en sufrimiento, nos guste o no, es lo que Dios quiere evitar. Por eso murió en tu lugar, por eso Dios mandó a su Hijo para rescatarnos, no para hacernos felices, ¿verdad? No en la tierra, la felicidad vendrá a su tiempo, pero aquí tú y yo tenemos la responsabilidad de decidir sí o no. No hay una tercera opción. Si estás con Dios o no estás con Dios. Si le crees a Dios o no le crees a Dios. No se trata de fabricar una vida religiosa, de sí hago y no hago. Se trata de creerle a esa persona que dio todo por ti y por mí. Pero al que no quiso aceptar y no quiere aceptar, las parábolas tienen ese efecto. No entenderás, no entendieron. Pero al que sí recibe la palabra de Dios, al que se detiene a preguntarle, a ver, espérame, no entendí lo que quisiste decir, porque los discípulos no entendieron estas parábolas tampoco. Entonces, el Señor Jesucristo se detiene a explicarles. ¿Por qué? Porque dice que a ellos, o a nosotros, se les ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de entender la palabra de Dios. Y esto es lo que la parábola nos dice. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra.
Y esto podría ser ya sea que el inicio de su iglesia, ¿verdad? A través de la historia, como ha ido creciendo. Pero también puede ser a nivel personal, porque dice que este hombre que está plantando, y vemos que el principal sembrador es el Señor mismo, pero también puede representar todos esos misioneros evangelistas que han hecho su trabajo a través de la historia, ¿verdad? De una u otra forma, han plantado esa semilla en el corazón de las personas y han crecido. Pero a nivel personal también, eh, como vimos en el contexto anterior, nos dice en el 24 que debemos cuidar la forma en que oímos y lo que oímos. Porque con esa medida, ¿verdad? La cantidad de granos, por ejemplo, si quieres plantar un campo y te llevas un tazoncito chiquitito para plantar todo un campo, pues vas a tener poco fruto. Pero si te llevas un contenedor mucho mayor, ¿verdad? El Señor dice que al que tiene se le dará. Entonces hay algo extra. Hasta lo va a empacar mejor para que tengas más. Entonces somos responsables de escuchar y somos responsables de pasar tiempo para que podamos crecer y madurar en el Señor. Y básicamente esto es lo que la parábola enseña, el resultado de este crecimiento espiritual. Toma tiempo, y como dice el texto, este hombre que está plantando, que está sembrando la semilla, duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y todavía, en el proceso de crecimiento de las plantas, muchos han tratado de explicar muy bien cómo funciona. Y bueno, hay muchas explicaciones muy certeras. Y aún así, no podemos fabricar nosotros nuestras propias plantas. Podemos copiarlas para que se reproduzcan, ¿verdad? Clonarlas. Pero nosotros como humanos no tenemos la capacidad de diseñar algo así. Entonces, no sabemos, lo más que podemos hacer es cuidar de la planta, de la semilla, ¿verdad? Vemos que en la tierra pues hay que limpiarla, hay que librarla de contaminantes, como en el caso de mi esposa siempre está con sus flores y sus plantas muy bonitas, pero pues no las deja solas, ¿verdad? Hay que crezcan como puedan, sino que hay que cuidarlas, hay que limpiarles el terreno y todas estas hierba mala que crece, pues hay que quitarla sin arrancar las flores, etcétera, etcétera. Entonces este hombre también hace lo mismo, duerme y se levanta de noche y de día, ¿sí? Siempre está al pendiente del crecimiento, y sin embargo él no produce el crecimiento, él no tiene nada que ver con ello, lo único que puede hacer es cuidar. Y eso se aplica a nosotros. Si lo aplicamos a nivel personal, si no cuidamos de nuestra relación con Dios, pues evidentemente la semilla podrá que se ahogue, podrá que sea comida por animales. Y lo vemos en la parábola del sembrador, por eso se piensa que esta parábola es la extensión o es el complemento de esa primera parábola del sembrador en el capítulo 1, del 1 al 9. Entonces, se levanta de noche, de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. Lo más que puede hacer es cuidarla. Nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidar nuestra relación con Dios, pasar tiempo con Él, de orar, de hacer lo que Él dice, de recibir su palabra para poder hacer lo que Él dice. Entonces, sí, podrás tener podrás tener muchos años en Cristo y sientes como que estás estancado. Quizás necesitas una podadita, quizás necesitas que tu terreno esté limpio, ¿verdad? De todos esos contaminantes, para que entonces esa semilla brote y dé ese fruto esperado. Pero básicamente cuando lo aplicamos eso es a nivel personal, ¿verdad? Tu crecimiento personal, crecimiento espiritual. Pero cuando lo aplicas, por ejemplo, al evangelismo, a predicar lo que la palabra de Dios nos está enseñando a otras personas, también nos frustramos porque no vemos los resultados inmediatos. Queremos que la gente venga en grandes masas, como mucha gente trae gente en grandes masas. Y así me gustaría, ¿verdad? Ver
una iglesia llena de gente. Sin embargo, pues no depende de mí el crecimiento, lo que depende de mí es el cuidado, el poner atención, el sembrar la semilla en buena tierra, ¿verdad? Y te recuerdo, esto que está aquí, este libro, es esa semilla. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, como lo es una semilla, ¿verdad? Es seleccionada, es una semilla seleccionada que va a producir cierto fruto. Pero ese fruto pues, no se produce en el horno de microondas instantáneo, ¿verdad? 3 minutos y ya tienes una iglesia, o 3 minutos y ya tienes 500 personas salvadas. Eso a mí en lo personal me inquieta mucho, porque veo que mucha gente gana almas impresionantemente y pues yo no puedo decir lo mismo. Sin embargo, el texto me enseña que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay otro pasaje en el que se nos recuerda que, por ejemplo, Pablo plantó, me parece, y Apolos regó, algo así. Entonces los dos son participantes en el reino de Dios, pero uno tiene una función y otro tiene otra. Pero a su tiempo Dios es el que produce el crecimiento. Lo mismo tú y yo tenemos diferentes funciones y no debemos claudicar. Entonces este hombre se duerme, se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Él hace su trabajo, la semilla crece. Porque la razón que nos da es que la semilla tiene fruto en sí mismo. Entonces la palabra de Dios no es solamente palabrerías, no es un invento humano con el propósito de ganar gente para ganar dinero, ¿verdad? Prosélitos. No, el propósito de este libro que Dios nos ha dado es que mantengamos una relación íntegra con Él, pura. Pero no sabríamos nada de ello si Él no nos lo hubiera dado, porque si vivimos de acuerdo a los deseos de nuestros corazones, sin restricciones, ya nos habríamos matado desde hace mucho tiempo y no habría ninguno de nosotros sobrevivido. Entonces, no tendríamos mucha idea de lo que es el hacer el bien, sino solamente el pensar en nuestro propio beneficio. No necesariamente eso es bueno, sino lo que nos conviene a nosotros, ¿verdad? Queremos sobrevivir, obviamente. Nadie quiere morir, pero no sería una idea de justicia, sino sería una idea de quién es el más fuerte, ¿verdad? Como los animales. Pero la palabra de Dios nos ha dado esa justicia, nos ha dado esa integridad que necesitamos todos los seres humanos para poder vivir. Entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer es plantar esa semilla y a su tiempo dará su fruto, porque aquí lo explica. 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Tú no necesitas añadir nada a la palabra de Dios, solamente darla, predicarla. No la trastornes, no la quieras clonar, no la quieras fabricar por ti mismo. Solamente tienes que agarrar ese puñado, ¿verdad? Ponerlo en la tierra, hacerlo bien y tenerle cuidado. Y a su debido tiempo, sin que tú tengas que intervenir mucho, dará su fruto. Primero la hierba, y luego la espiga, y después el grano lleno de espiga. Entonces todo tiene un proceso. La hierba, pues, cuando vemos, sigue siendo muy delicada en la planta. Está fabricando las raíces primero, ¿verdad? Para sujetarse al terreno, a la tierra. Pero no es a nivel superficial, tiene que ir hacia abajo, ¿verdad? Profundo, buscando agua, buscando elementos, mientras se está fortaleciendo. Y luego produce ya, entonces, la espiga. Una vez que ya tiene esa raíz fuerte, pues ya empuja la planta o la semilla empieza a salir del terreno, ¿verdad? De la tierra, y empieza a producir esa espiga. La espiga aún a ese nivel todavía sigue siendo inmadura, débil, pero va creciendo. Y así es como tú y yo debemos seguir adelante, ¿verdad? Pensando que necesitamos de ese crecimiento que Dios nos produce a través de su palabra, ¿verdad? Esa plantita, si la sacas de la tierra, pues morirá. Lo mismo, entonces, si crees que vas a salir adelante
en tus propios términos, buscando pues autores humanos que te animen y que te echen porras. Y sí, hay muy buenos pensamientos ahí en Facebook, ¿verdad? En el internet, y con sus quotes, sus citas y refranes muy interesantes. Eso ayuda, pero no te produce salvación, porque es para eso que el Señor Jesucristo vino, a salvar, a rescatar. ¿Y a rescatar de qué? Si no hubiera ningún problema, ¿cierto? Si no hubiera ningún problema, yo creo que ahí el Señor, Dios mismo, pues ya cometió el más grave de los errores en toda la historia, porque pues según nosotros, pues no hubiera ningún problema, ¿verdad? Solamente necesitamos ser positivos, solamente necesitamos educación, solamente necesitamos ir a las universidades, ser respetuosos, tolerantes, y bla, 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 todas esas ideas que nos han llenado nuestras mentes. Pero el propósito de Dios es que produzca arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer la vida a tu manera para hacer la vida a la manera de Dios. En las habilidades, en la inteligencia, en las capacidades que Dios te ha dado, con el propósito de que funciones donde Él te haya puesto. Ya sea que seas ingeniero, enfermera, mecánico, todo tiene ese propósito de llegar a más personas. Si Dios te hizo mecánico, ¿verdad? Porque hay más personas alrededor, pues no te frustres por ello. Disfruta lo que Dios te ha dado. Si te ha hecho enfermera, de la misma forma. Si te ha hecho doctor, pues no abuses tampoco. Ingeniero, y tú pones la profesión que quieras. Y sin embargo, cada uno en su lugar necesita de la palabra de Dios para producir los frutos que Dios espera. Aquí dice, de suyo lleva fruto la tierra, la hierba, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Y aún así, cuando eso ya está lleno, necesitamos esperar, ¿verdad? Todo a su tiempo. Y puede pasar años para que vean los frutos. Y así han pasado muchos como misioneros, como, bueno, se me fue el nombre de este hombre que se fue a predicar a China, ¿verdad? Hudson Taylor. Y pues no, los resultados no se hicieron evidentes inmediatamente. Hoy China pues tiene otra perspectiva desde también otra cara, ¿verdad? Para nosotros hoy en día China pues ha sido pues mucha gente se ha burlado de los chinos hoy en día por lo que pasó, ¿verdad? Por el COVID-19. Y bueno, pues no, China no está así en una visión en la que pues sea de muy agradable para otras naciones. Aunque yo siento que pienso que hay motivos políticos alrededor de todo esto, y hay a quienes les conviene que todo esto esté pasando. Entonces no nada más es China, ¿verdad? China es la que da la cara, pero hay gente que controla todo este asunto con el objetivo de llegar a un solo gobierno mundial, lo cual escribe la palabra de Dios. Entonces vamos como que encaminados a ello. Entonces que no nos sorprenda lo que pasa. Pero ya me estoy desviando del tema. Lo que quiero decir es que en China hubo un tiempo en el que se predicó la palabra de Dios y se espera que haya esos frutos. Y todavía hay hermanos chinos, ¿verdad?, que siguen creciendo y que siguen siendo perseguidos y que necesitan de ayuda, necesitan Biblias. Y entonces la semilla fue puesta en esa nación también y sigue creciendo. Obviamente hay muchos obstáculos para el crecimiento en ese país. Y lo hay en otros países también, como en Rusia y en países musulmanes, donde también hay una semilla, pero el terreno es más difícil. Y bueno, también sigue creciendo. Países como en México. Pensamos que siempre hemos sido cristianos o católicos, ¿verdad? Pero no. La palabra de Dios en sí, como independientemente de las tradiciones que se nos inculcaron desde los aztecas a la fecha, ¿verdad?, siempre han sido con esa tendencia católica.
pero también una mezcla de culturas mesoamericanas, me parece que es el término, ¿verdad? Como la azteca, la maya, toltecas, los zapotecas, todos ellos. Muchos de ellos, en el caso de los aztecas, pues tenían sus dioses y sacrificaban a sus dioses. Y así es como México se hizo, ¿verdad? Rebelde hasta cierto punto. Hoy en día, pues, hay gente que prefiere no saber nada de la religión, lo cual estoy muy de acuerdo. Yo cuando era pequeño yo tampoco quería saber absolutamente nada, me parecía una falsedad completa, aborrecible, especialmente cuando entras a sus templos con figuras que parecen que los acaban de atropellar, y así los tienen, bien vestidos. Pues a quién se le ocurre, bueno, a mí no, inclinarse ante ellos y adorar, para nada. Entonces México tiene una mente, en cuanto a Dios, una mente cerrada. Muy pocos reciben la palabra de Dios como Dios la estableció. Muy pocos reciben esta semilla. Entonces, sí, tenemos muchas tradiciones y creemos que la repetición de las palabras, como Dios Jesucristo lo puso, la repetición, palabrería, pensamos que seremos oídos porque pues, queremos ser escuchados. Pero lo queremos hacer a nuestra manera, no a la manera que Dios nos está indicando. Dice que el único, por ejemplo, el único mediador entre Dios y los hombres, nos enseña la palabra de Dios, es Jesucristo. Nosotros pensamos que lo puede hacer Santo Tomás, Santa Teresita, San Nicolás, San bla bla bla, la Virgen María, y ponen nombres. Bueno, pues ni la Virgen María tiene intercesión entre tú y Dios. Es solamente Jesucristo. Y como no nos gusta eso, ¿verdad? Cerramos las puertas y odiamos y nos aislamos. Pero volviendo a lo que dice la palabra de Dios, es esta semilla la que produce la palabra de Dios, la que produce el crecimiento en el corazón de una persona, la que produce que el reino de Dios se vaya expandiendo en los corazones de las personas que van a la vez predicando el Evangelio. Entonces, por eso es la importancia de esta semilla. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, dice el 29, porque la siega ha llegado. A su debido tiempo, Dios tendrá esa hoz, ¿verdad?, para recoger sus frutos. Y en el caso tuyo, alguna vez llegarás a madurar también. Sí, permaneces en Cristo. Pero no nada más ahí termina eso, ¿verdad? Nos dice también el texto, en la gran parábola de la parábola de la mostaza, nos dice también el Señor Jesucristo, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿A qué será semejante? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y nos dice que es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas. Entonces a veces nosotros queremos minimizar lo pequeño que las cosas funcionan o las cosas que son. Minimizas tu ministerio, minimizas lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Ya sea un discípulo, ningún discípulo, pero sigues plantando la palabra de Dios en las vidas de otras personas. Y a veces que te desanimas y ya no quieres hacer nada. Dices, bueno, esa persona no quiere saber nada. No es asunto tuyo, tú sigue trabajando. Sigue haciendo lo que Dios te pide.